como les anunciábamos, entre el 23 y el sábado 28 de enero en Valparaíso y Santiago se va a realizar la Muestra Internacional de Pornografías Críticas Excéntrico. Esta cuarta edición, como les decía, se va a realizar las últimas semanas de enero y estamos con el director de programación Nicolás Ríos junto a Paula Vidal, ambos fundadores de esta muestra. Paula, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muy bien. ¿Y tú? Estoy bien, gracias. Nicola, ¿cómo estás? Buenos días, bien, gracias Antonella por esta invitación. Bueno, por supuesto nos interesa a nosotros acá en el programa y sobre todo en Radio Universidad de Chile poner en cuestión ciertos conceptos que andan por ahí dando vueltas y que desde la academia, desde el arte, se pueden visitar desde otros lugares. Y por supuesto puede haber mucha gente que escucha la palabra porno y inmediatamente levanta las cejas, ¿no? Así que partamos, Paula, preguntándote por eso, ¿no? Preguntando por qué a ustedes les pareció importante desarrollar Excéntrico y revisitar ciertos contextos cinematográficos y artísticos. Bueno, es que desde hace muchos años con Nico hemos estado analizando y viendo todo lo que es la movida del post-porno o entender cuál es, cómo se puede ver cinematográficamente a nivel de, no sé, conceptualmente, ¿no? A nivel de autor, un discurso propio y personal en películas que sean sexualmente explícitas, ¿no? Entender de que el género no está en este minuto como mal visto, ¿no? Censurado de alguna manera, sin entender de que la expresión en lo sexualmente explícito también puede hacer arte y también puede ser parte de lo que es el cine. No sé si Nico quiere agregar algo más. Sí, Nico, respecto a los orígenes de Excéntrico, ¿por qué les pareció necesario armar esta muestra? Sí, bueno, hay de alguna manera una prehistoria que contar también, ¿no? Porque en Chile existe esto que Paula ya mencionó muy bien, ¿no? O sea, todo lo que fueron activismos post-porno a inicio de los años 2000, ¿no es cierto? Como formas de intervención política, como formas de indagar en los lenguajes explícitos de la sexualidad, no solo en el cine, sino en el teatro, en la performance, etcétera. Y para hablar de cosas que no solo tienen que ver con la sexualidad, sino que también tienen que ver con el racismo, con la diversidad corporal, con el capacitismo, es decir, entrar en los territorios de lo pornográfico, podemos decir, pero para hablar de cosas que no se limitan únicamente a lo sexual. Y en ese contexto también surgieron festivales, en su minuto estuvo el Festival Dildo Rosa, también estaba la sección de posporno que programábamos en el Festival Cine B años atrás, ¿no? Que es un festival que terminó el año 2015, y un poco la intención de Excéntrico fue también recuperar esa senda de programación, de propuestas, que al mismo tiempo, y esto tiene que ver con nuestra posición con Paula está en Barcelona, yo estoy entre Chile, Francia y España hace ya algunos años, hemos ido nosotros circulando festivales internacionales que se encargan de generar propuestas muy interesantes de programación sobre diversos tipos de indagación en esto que llamamos el territorio de las pornografías críticas, sea desde el feminismo, desde la pornografía feminista, ética, queer, postporno, etcétera, como todas esas derivas. Y nos parecía con Paula que era interesante recuperar por una parte esa senda de propuestas de programación que en su minuto existieron en Chile y al mismo tiempo poder hacer circular parte de esas obras que estábamos pudiendo acceder en otros contextos. Ahora, ustedes hablan desde los orígenes de pornografías críticas, ¿no? Y eso inmediatamente lo contraponemos a la idea de la pornografía mainstream, si queremos decirlo, ¿no? Que uno diría es un lugar de mandato patriarcal brutal. Pero al mismo tiempo es un lugar de educación sexual para muchísimas generaciones, especialmente en países en Latinoamérica como el nuestro, en donde no hay educación sexual. Entonces, y a mí me ha tocado en clases de cine, en clases con alumnos de periodismo, también decir, a ver, pero chiques, el porno es ficción. Inmediatamente es como, wow, no, pero ¿cómo? Y es como, es muy fuerte como los imaginarios de la sexualidad están tan vinculados a esto que es una industria de ficción y que además tiene muchos cuestionamientos, tanto en términos de cómo trata a sus trabajadores, estoy hablando del porno mainstream, como de el tipo de mensajes y de imaginarios que construye. Entonces ahí preguntarte, Paula, cómo se confronta esto que es tan fuerte y que, claro, cuando uno dice porno, la mayoría de la gente piensa en este tipo de imaginarios, con lo que son las pornografías críticas y disidentes. Bueno, es lo que estamos
descubriendo nosotros también con Nico en todos los festivales y en toda la comunidad que existe, ¿no? En relación con la pornografía ética o las nuevas maneras de hacer pornografía. Es es un universo bastante pequeño porque no puede competir con la industria, bueno, como todo cine independiente finalmente, ¿no? Y que busca de manera activa tanto contar historias como generar y producir películas, ¿no? Pornografía de manera ética, de manera en que todo el mundo pueda recibir un trato justo, tanto en cuanto a dinero como a tipo de producción. El consentimiento es algo primordial dentro de todas las prácticas que se hacen acá, y lo que se cuenta también viene desde un punto de vista muy personal. Entonces, claro, hay muchísimos más espacios para las autorías y también para las disidencias. Y ahí preguntarle a Nicolás, porque cuando hablamos como del lugar del mandato, ¿no? El porno está movilizado por un deseo ficticio, además instalado, ¿no? De el hombre heterosis. E incluso si hay al interior del porno imágenes entre mujeres, están hechas para el deseo del espectador hombre heterosis. Nicolás, cuéntanos cómo sientes tú que a través de lo que ustedes han visto y mostrado también en la muestra Excéntrico han empezado a aparecer otras maneras de vincularse con este tipo de imaginarios desde las disidencias y, como tú decías, también desde otros tipos, de otras miradas que pueden ser relevantes también. Es súper interesante la pregunta, ¿no? Porque es una pregunta que no es nueva, es una pregunta que tiene muchos años de historia, ¿no? O sea, nos retrotrae a las guerras del sexo, nos retrotrae a los viejos debates del feminismo en relación a la pornografía, al trabajo sexual, las políticas trans, ¿no? O sea, es muy interesante poner esto en contexto porque no es es un debate que sigue vivo, ¿no? Y así como sigue viva también las posiciones respecto a este debate. Nosotros con Paula hay un equipo que es más grande, que también hay que mencionarlo, está Bab, está Andrés Valenzuela, que forman parte del equipo también. Solo que con Paula estuvimos en la fundación de Excéntrico, venimos problematizando esto de alguna manera. Yo quería, para responder la pregunta, solo mencionar una pequeña cosa, ¿no? Respecto a la pregunta anterior, y es que cuando nosotros hicimos la apuesta por esto que llamamos pornografías críticas, lo estamos entendiendo en tres dimensiones, que nos parece como siempre relevante mencionar, ¿no? La crítica en la representación, la crítica en la distribución y la crítica en la producción. Cuando decimos en la representación, hablamos de que haya diversidad de cuerpos, diversidad de prácticas, ¿no? Diversidad de imaginarios también, o sea, poder efectivamente de algo que en algún minuto se concibió como muy estrecho en términos de qué cuerpos están apareciendo, para el deseo de quién, para la visión de quién, para el placer de quién, que eso pudiese ser mucho más diverso, mucho más amplio, ¿no? Entonces ahí la política de la representación es muy importante. Luego la producción, todo lo que ya Paula mencionó muy bien, o sea, en términos de cómo se hace una película, en términos de regulaciones de salud, consentimiento, condiciones contractuales, remuneración, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí las apuestas de las formas de pornografía independientes, alternativas, han construido éticas de trabajo, no hay una ética, hay muchas, ¿no? Y que se han manifestado en cosas muy concretas. Pongo un ejemplo, Intimacy Coordinator, coordinadora de intimidad. Es un rol que ha sido creado dentro de las producciones de pornografía y que ha respondido a efectivamente demandas que han levantado los propios performers en el set respecto a situaciones de abuso o de consentimiento que no están claros, condiciones que no son tan claras, entonces se ha creado esa figura y que hoy es una figura que ya se traslada a producciones más mainstream, no solo en el porno, sino en el cine narrativo, ¿no? O que no se identifica como pornográfico, pero que quiere lidiar con escenas que pueden ser sexualmente comprometedoras o explícitas, ¿no? Y luego la distribución, efectivamente. Y la distribución tiene mucho que ver, yo creo, con esta última pregunta, porque tiene que ver para quién uno muestra el porno, a quién accede al porno. Y a qué tipo de porno accede y cómo se construye un imaginario respecto a la pornografía, pero también construye nuestras disposiciones culturales frente a lo sexualmente explícito, hablándolo en términos más amplios, ¿no? Para la satisfacción del deseo de quién. ¿Es acaso el porno solo un lenguaje para satisfacer un deseo? Eso también es una pregunta que nos devuelve a nosotros al sentido crítico de la muestra, ¿no? Porque no todo lo que mostramos podríamos decir necesariamente que se ajusta a las definiciones canónicas de lo pornográfico, en el sentido más convencional, de que la pornografía está hecha como imágenes para excitar.
A veces son películas que son imágenes para perturbar, para hacer reflexionar, insisto, sobre temas como el racismo, el colonialismo, la jerarquización de los deseos, los cuerpos que no acceden a ciertas formas de salud sexual o a ciertos servicios comunitarios, etcétera, ¿no? Entonces, es muy diverso el lenguaje a través del nudismo, de las imágenes sexualmente explícitas, los distintos discursos que pueden desplegarse a través de esas imágenes. Y eso implica también disputar entonces para qué son vistas y para el deseo de quién. ¿No? Hay una disputa ahí que nosotros también en el fondo vamos intentando instalar con las audiencias, ¿no? Bueno, y de eso finalmente se trata este encuentro, ¿no? Esta cuarta edición de la Muestra Internacional de Pornografías Críticas Excéntrico, que se va a realizar entre el lunes 23 y el sábado 28 de enero en Valparaíso y Santiago, y estamos con su director de programación, Nicolás Ríos, y co-fundador de esta muestra junto a Paula Vidal, que se conecta desde España para contarnos ahora en los últimos minutitos que nos quedan qué es lo que va a estar pasando en esta edición, porque hay un par de cosas que me llaman muchísimo la atención. Una que tiene que ver con las distopías porno. Paula, cuéntanos de qué va eso. Bueno, es un tema que propusimos, este año es nuestro primer año donde hicimos una convocatoria abierta, ¿no? Tanto Chile, no, la chilena la estamos haciendo ya, este es el tercer año que hacemos una convocatoria chilena, pero la convocatoria internacional no la habíamos hecho anteriormente, siempre habíamos invitado a las películas a participar, y este año decidimos hacer una convocatoria abierta donde tocábamos el tema de la distopía porno. En tres áreas distintas, ¿no? La primera, pensando en la distopía, en esta como manera de enfrentar nuestro presente actual, ¿no? Tanto con el tema de la ecosexualidad o la referencia, la relación entre la ecología, el planeta y la propia sexualidad. Eso es un movimiento que se está... bueno, es sumamente interesante. Me gustaría que, más que contar de qué va, ¿no? Que fueran a verlo y entendieran de qué se trata lo que es la ecosexualidad, ¿no? Un concepto que va de dejar de entender a la tierra como la madre, ¿no? Que nos cuida y que nos protege sin pensar o sin importar lo que le hagamos, y cambia con la idea de la tierra amante, ¿no? La relación que va de un lado y el otro entre nosotros y el lugar donde habitamos. Tomándolo desde el punto de vista de la distopía, ¿no? Pensando en el fin del mundo, en la relación que tenemos con el propio cuerpo, y bueno, podría seguir hablando, pero mejor resumo un poquito más. Luego también está el tema de la monstruosidad, ¿no? Pensar en lo que, todo lo monstruoso que puede ser la distopía, ¿no? Y la fantasía. Ahí yo creo que Nico me puede ayudar un poco a decirlo más simplemente, porque él conceptualmente lo puede explicar más fácilmente que yo. Claro, aquí estamos hablando de concepto orientador de esta cuarta Sí. muestra, el resultado de esta convocatoria internacional que va en estas tres líneas: ecosexualidad, monstruosidad y fantasía. Y para cerrar también, ahí aprovecho ahí la respuesta que nos va a dar Nico respecto a estos últimos dos puntos, también que nos cuentes de la convocatoria nacional de cortometrajes que se hizo y que van a ser exhibidas a fin del mes de enero. Sí, bueno, todos los años intentamos darle un encuadre editorial a la muestra, ¿no? A propósito, no hablamos de festival, hablamos de muestra, y eso tiene que ver con un espíritu no competitivo que queremos darle a Excéntrico desde sus inicios.
Y todos los años le damos algún carácter editorial, pensamos en algún texto, en algo de lo que está pasando. El año pasado, por ejemplo, perdón, el año pasado, todavía estamos en 2022 y Excéntricos se hace en enero, entonces fue la edición pasada, que fue a principios de este año. Trabajamos con la idea de la porno barricada y fue una manera, de alguna manera, de recuperar parte de lo que está ocurriendo en nuestro contexto en Chile, qué es lo que significa una pornografía frente a las políticas en Chile y específicamente lo que está ocurriendo en el momento constituyente y en el fondo la explosión de dimensiones políticas y de politización general de la vida y qué podíamos decir desde la trinchera de lo pornográfico. De ahí jugamos con la idea de la porno barricada. Este año fue un poco coquetear de alguna manera con una idea más caótica, y de ahí la idea de la distopía, ¿no? En el fondo ver, bueno, post-pandemia de alguna manera, pero una pandemia tampoco que no termina del todo, crisis, ¿no? Crisis de devastación ecológica, pero también en el fondo diversas formas de violencia que no se limitan solo a lo ecológico, sino que también ocurren en las relaciones humanas, contexto bélico, dijimos como, wow, estamos como en un momento súper, súper distópico de alguna manera, y quisimos jugar con eso, coquetear con eso de alguna manera, y bajar a 3 líneas editoriales que además coinciden con 3 líneas curatoriales. Nosotros siempre tenemos curadores invitados a la muestra. Este año está Liz Misterio, que es una de las fundadoras del Festival Anormal en México, un festival de arte postpornográfico que existe hace muchos años, ¿no? Tuvo su última edición en 2018, y coincidentemente esa última edición trató con el tema no exactamente de la distopía, pero sí de los posthumanismos, y quisimos recuperar parte de esa selección. Así que eso es una de las cosas que se viene. También Selva González, ¿no? Que es una productora chilena radicada en Marsella, ¿no es cierto?, de Maltrato Films, que curó específicamente la línea de ecosexualidad, que esa es otra línea importante que se viene, y la de fantasía, que también es curatoría de Liz, que además trajo la muestra de Anormal. Ahí hay como 3, digamos, elementos importantes de la programación de este año, son las 3 líneas curatoriales fuertes, pero efectivamente tenemos lo que nosotros decimos el corazón de la muestra, que es la sección Nuevo Porno Chileno. Una sección que existe desde la segunda edición de Excéntrico y que felizmente para nosotros ha ido creciendo, la convocatoria cada vez convoca más trabajo, son todos cortometrajes y son producidos dentro del último año, de hecho, porque los del año pasado ya dentro de los últimos 2 años, vamos a decir. Tenemos 2 funciones dedicadas a Nuevo Porno Chileno en Valparaíso y 3 en Santiago, que vamos a tener la oportunidad de dialogar con los realizadores, y que es muy interesante porque es una sección que surge, de hecho, con el propósito de recuperar esta senda que comentábamos antes, ¿no? De un conjunto de trabajos que en algún minuto ocurrieron en Chile, signados desde lo postpornográfico que hoy día son mucho más diversos, ¿no? En sus poéticas, en los lenguajes que utilizan, en los tráficos con la performance, con el teatro, con también en el fondo un poco de autobiografía. Hay un poco de todo. Lo interesante, como dijo Paula, sería invitar a la gente que vayan, porque es la sección que tenemos la oportunidad de dialogar con los realizadores directamente y poder preguntarles sobre cuáles son las intenciones autorales, los modos de producción, etcétera. Bueno, Sumaría entonces, a... perdón, sí. Es que se me va el tiempo, Nicolás, entonces dejamos a la gente invitada para que se agende entre el 23 y el 25 de enero en Insomnia Teatro Condel, en Valparaíso, y el viernes 27 y el sábado 28 en Espacio El Ángel, en Huérfanos, acá en Santiago. Y, por supuesto, toda la programación con todos los detalles, ustedes la van a poder ver en las redes de Excéntrico, así que les invitamos a que estén conectados con esta 4ª edición de la Muestra Internacional de Pornografías Críticas Excéntrico, y hemos conversado con sus cofundadores, Nicolás Ríos, quien además es su director de programación, y Paula Vidal. Paula, Nicolás, muchas gracias a los 2 por este tiempo. Chao. Gracias a ti. Muchas gracias, Antonella. Chao, chao. Nosotros tenemos que ir rápidamente a la pausa y ya regresamos.